Ayer los ecuatorianos asistimos al lo que fue el último informe a la nación del presidente de la República, Guillermo Lasso, ¿no? Algunas cosas para comentar con respecto de, por ejemplo, y creo que esto ayer lo mencionábamos nosotros en el espacio de la mañana, decide hacerlo en Quitume el presidente. Fue bastante simbólico. Habrán quienes le resten importancia a aquello, pero fue bastante simbólico. No sé si podemos y tenemos imágenes como para ir rodando y graficar lo que fue el informe del presidente Lasso. Sería buenísimo porque este último informe de la Nación de Guillermo Lasso fue en Quitumbe, que es el mismo lugar en donde hace algunos días atrás la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, asistió a su posesión para un segundo periodo junto a Alexandro Tonelo, su compañero de fórmula, prefecta y viceprefecto, y lo hicieron en una feria de emprendimientos donde asistieron más de 200 emprendedores de Pichincha, en un lugar abierto. Fue una posesión bastante popular a la que asistieron miles y miles de ciudadanos de Quito y de toda la provincia sin exclusión. Todo el mundo estaba invitado a la posesión de Paula Pavón y de Tonel. Eh, Primero eso, y asistieron miles de personas, y fue una posesión popular, y fue en Quitumbe, en el sur de Quito. Y fue un momento, digamos, interesante, porque además era el domingo, Día de la Madre, el 14 de mayo, que se elegían además nuevas autoridades para el segundo periodo de la Asamblea, lo que tenía que ser el segundo periodo de la Asamblea, que llegaba en teoría hasta mayo del 2025 y que terminó con la muerte, con el decreto de muerte cruzada de Guillermo Lasso. Y decide hacerlo ahí, Lazo, en una feria, supuestamente, en los exteriores de la Plaza de Quitume, a la que no asistió nadie. A pesar de que habían pantallas gigantes, etcétera. Ahí ven ustedes atrás en la imagen que están rodando los compañeros, ven una pantalla gigante, nadie asistió a la feria. Pero ¿por qué es simbólico? ¿Por qué les decía yo que es simbólico lo de Quitumbe? El presidente Lazo decide hacer su informe, su último informe, el segundo y último informe de la Nación, porque después vamos a elecciones. Y ayer revisamos con ustedes mismos el calendario electoral: 20 de agosto primera vuelta, 15 de octubre si es que hay segunda vuelta, y tendremos nuevo gobierno. Este segundo y último informe de Guillermo Lasso lo hace en la plataforma gubernamental de Quitumbe, en el auditorio, no ante los representantes del pueblo, que se supone son los legisladores de un parlamento que, nos guste o no, y que siempre está objetado, que siempre está observado, que siempre es criticado, pero que finalmente es la máxima representación de la democracia: el Parlamento, el Congreso, la Asamblea, etcétera. Lo hace en un auditorio rodeado de colaboradores, de los colaboradores más cercanos, de sus ministros, de sus viceministros, de sus secretarios, subsecretarios, de sus consejeros, de sus asesores y de sus ex asambleístas. Entonces ahí estaban Juan Fernando Flores, Ana Belén Cordero, algunos ex legisladores eh, de la bancada, extinta bancada de Creo. El informe de Guillermo Lasso no fue un informe a la nación, fue un informe ante sus simpatizantes en un auditorio rodeado repleto el auditorio, eso sí, como bien decía ayer un amigo, un auditorio lleno y vacío al mismo tiempo, lleno de colaboradores del gobierno, lleno de ministros, de funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso, pero vacío, porque en ese auditorio no había nadie que represente al pueblo, a las Lorenzas, de los que hablaba Guillermo Lasso desde el inicio de su mandato, y que ayer creo que en algunos pasajes de su discurso
utilizó, ¿no? Que tales obras o tal gestión se hizo para la Lorenza, para Manuel, para no sé qué, y siguió utilizando personajes que bien pueden ser personas que se habrán beneficiado de algún programa social del gobierno, o bien pueden ser también personajes ficticios inventados por la imaginación que tiene el presidente. Pero ¿por qué es simbólico? Les decía yo. ¿Y por qué llama la atención? Porque el presidente de la República ayer utilizó una frase que también la utilizó en aquel discurso que dio durante el juicio político, en donde llegó a la Asamblea y durante 35, 40 minutos se dedicó a insultarles a los legisladores y a decirnos a los ecuatorianos todas las maravillas que había hecho por el país. eh, Dijo una frase que la volvió a repetir ayer y que creo nuevamente refrenda esa tesis y esa teoría que yo suelo compartirla con ustedes, que a mí me indigna un montón, por supuesto, porque yo estoy convencido de que todos quienes cada mañana comparten con nosotros este espacio de noticias, y porque estoy convencido que los ecuatorianos en general no son idiotas, ¿ya? No son tontos. El gobierno me da la impresión de que piensa, actúa y hace las cosas pensando todo lo contrario a lo que yo creo. Y yo que les he dicho cada mañana que el gobierno, el actual y el anterior, han hecho las cosas y han utilizado estrategias de comunicación y estrategias de comunicación política sobre todo, pensando que los ecuatorianos somos idiotas. Entonces, esa frase que utilizó ayer y que también la utilizó el día que compareció ante la Asamblea durante el juicio político es que cualquiera puede construir escuelas, cualquiera puede construir colegios, cualquiera puede construir hospitales, cualquiera puede construir carreteras, pero no cualquiera puede enfrentar la lucha contra la corrupción y la lucha contra las mafias y la violencia y la delincuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de entrada, si cualquiera pudiese construir todo lo que dice el presidente, como por ejemplo la plataforma en la que él fue a dar ayer, ese informe de la Nación, plagado de falsedades y de mentiras. Y perdón por haberles hecho un spoiler, porque yo ayer en horas de la mañana les dije lo que iba a ser el informe de Guillermo Lazo. Si ustedes recuerdan, lo que compartimos de ayer a manera de comentario es tal y como pasó ayer. Iba a ser un discurso, primero, plagado de promesas incumplidas que se van a cumplir en 3, 4 meses, que es lo que le queda de vida al gobierno, o 5, 6 meses, no sé, lo que le quede, ¿ya? Ah, y no lo hicieron en 2 años. eh, Promesas, ofrecimientos, cosas que vamos a hacer, estamos en, vamos a, lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Lo mismo que dijo durante el informe de la Nación del 24 de mayo del 2022. Igualito. Y yo ayer, perdónenme que se lo recuerde, pero se los dije, ¿no? Y lo conversamos con ustedes ayer. Pero si fuese tan fácil construir escuelas, carreteras, hospitales, tan fácil, y como cualquiera lo puede hacer, bueno, la pregunta es, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no construyó hospitales, carreteras, vías, escuelas, centros de alto rendimiento para nuestros deportistas? ¿Por qué no lo hizo? Si es tan fácil y cualquiera puede hacer obra física, ¿por qué no lo hizo? Creo que es una pregunta que, o es una afirmación del discurso del presidente Lazo que debería venir acompañada de una pregunta para el periodista que tenga la suerte en la próxima oportunidad de entrevistarlo. Yo no estoy en la CNN, no tengo la suerte, la fortuna de entrevistarle al presidente Lazo, pero si tuviera esa suerte,
si Dios y la vida me darían la suerte de entrevistar a Guillermo Lasso, lo primero que le preguntaría es, bueno, si cualquiera, entre comillas, cualquiera puede hacer obras como esas, ¿por qué no las hizo usted? ¿Por qué esperó 2 años para decir que va a construir 4 universidades en 4 o 5 meses? Cosa que no va a hacer, porque ayer, en el mensaje y en el informe de la Nación, su último, por suerte, el presidente volvió a engañar y volvió a mentir a los ecuatorianos y volvió a decir lo mismo que hace días atrás en este espacio con ustedes lo analizamos junto a Osvaldo Landazuri y que ayer nomás, ayer, junto a Juan Pablo Jaramillo, también, dos especialistas en temas económicos que con cifras decían, primero, las estadísticas son manipulables y bien el presidente podría manipular determinadas cifras y determinadas estadísticas. Y bueno, quien controla, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos es directamente Carondelet. El INEC hace mucho tiempo, y esto también lo hemos conversado aquí en este espacio, junto a expertos como Byron Villasís, entre otros, dejó de ser ese ente y ese organismo técnico que le daba al país cifras totalmente certeras, reales, que provienen de encuestas multitudinarias y que nos dan cifras de cuál es la realidad política del país. Entonces, el discurso de ayer del presidente Lasso, nuevamente plagado de lugares comunes, de frases que se han convertido ya en clichés, que los ha repetido tanto él como sus funcionarios, y algo que me llamó mucho la atención, tanto en horas de la mañana, antes del informe del presidente Lasso, había visto una comparecencia de uno de sus ministros de Estado a un medio de comunicación colega, una entrevista que le ha brindado Henry Cucalón a Fabricio Vela, colega de Radio Sonorama. El gobierno está atravesando el peor de sus momentos. Yo sé que Cucalón y ningún otro ministro van a querer venir a conversar conmigo, yo lo entiendo. Y está bien, es su decisión. Me encantaría formularles un montón de preguntas. No voy a poder hacerlo porque no van a querer venir a conversar en este espacio conmigo, pero lo noté tanto en la entrevista que había escuchado de Cucalón en la mañana y se lo comenté con Fabricio, esto. Y después, claro, lo noté también en el contenido del discurso de Guillermo Lasso. Y es la arrogancia y la prepotencia de un presidente y de un gobierno que están de salida, decretando la muerte cruzada. Y alguien debería decirle al país, y deberían, en el mismo gobierno, dejando de mentirle a la gente, hacer esa reflexión. Decirle al país que ellos no ganaron ningún tipo de batalla o disputa política. No, no, no ganaron. Hubiese sido muy interesante que el presidente, si es que tan demócrata era, como dice que es, porque no lo es, indudablemente, él dice que es un demócrata que defiende la institucionalidad, la función de poderes, la democracia, etcétera, etcétera. Dice un montón de cosas del presidente, pero son además frases que están totalmente vaciadas de contenido, porque no tienen nada que ver lo que dice Lasso o lo que dicen sus ministros con la realidad. Entonces van a las entrevistas y son prepotentes y son arrogantes y se creen los dueños de la verdad, pero son integrantes de un gobierno que está de salida. Y el gobierno está de salida porque no quiso someterse a un juicio político. No quiso someterse a un juicio político y no quiso, y nosotros nos vamos a quedar con la duda de si había o no había los votos, si los votos los tenía el gobierno o los tenía la oposición, si Lazo se quedaba o si Lazo era destituido y censurado, no lo sabemos, ¿no? Pero además, como les decía, eh,
el presidente, en lo simbólico que fue lo de ayer, da su último informe de la Nación en una plataforma gubernamental, que es una obra elefante blanco construida por el socialismo del siglo XXI en el gobierno de Correa. Es súper simbólico por eso, lo que yo les manifestaba hace un momento, en donde fue a dar el discurso Guillermo Lasso. Dijo que cualquiera construye edificios, cualquiera construye hospitales, todo lo que sea, pero él no hizo nada durante todo este tiempo. Y fue a dar su último informe a la Nación, que podía haberlo hecho, no sé, de otra manera, en cualquier otro lugar. Pero escogió el auditorio, que yo no lo conocía, por ejemplo, y nunca había entrado a ese auditorio. Lucía muy bonito, y fue una obra del gobierno de Correa. Y eligió un auditorio de una obra de Correa o del gobierno de Correa para ir a dar su último informe a la Nación. Pero más allá de eso y volviendo al tema nuevamente de cómo se presentaron tanto el presidente como sus ministros a, a las comparecencias de los medios y él ayer a dar el discurso, con una prepotencia que, que no tiene un sostén o un justificativo. No ganaron nada. Están de salida. No han sido los grandes demócratas, a pesar de que utilizaron una figura y una herramienta que consta dentro de la Constitución. Sí, estamos de acuerdo. Claro, como el juicio político también. La Asamblea tenía todas las facultades como para poder llevarlo a un juicio político. El presidente sentó un precedente nefasto, porque en adelante, y si es que de aquí a futuro no hacen una reforma a esa constitución para reglamentar la figura del juicio político y al mismo tiempo la muerte cruzada, no va a haber ningún presidente de la tendencia que sea, socialista, neoliberal, de derechas, de izquierda, del centro, de lo que sea, no va a haber presidente que sea destituido porque simplemente lo que van a hacer es usar la carta de la muerte cruzada para mandar al tacho de la basura cualquier intento de fiscalización y de control político que se pretenda hacer en contra de gobierno o de presidente alguno. Eso es lo que va a suceder en el futuro. Entonces, este precedente sirva también de lección y de experiencia para toda la clase política en el futuro hacer reformas en lo que corresponde a la aplicación del artículo 148 eh, de la Constitución. Una duda, por ejemplo, que la hemos planteado acá y ahora me lo recuerdan, ¿qué va a pasar con la próxima asamblea? Si se posesiona, digamos, a mediados de octubre próximo, después de las elecciones, como debería ser, es decir, días después de la proclamación de resultados, sin necesidad de que se debe adelante una segunda vuelta y demás, esa próxima asamblea está en facultades y podría retomar nuevamente el trámite de juicio político que quedó inconcluso con el decreto de la muerte cruzada. Bien podrían hacerlo y Lazo se va a su casa antes de lo previsto, antes de diciembre, primeros días de diciembre, que es cuando le tocaría dejar el poder. En fin, pero adicionalmente de lo que pueda suceder en los próximos meses. A futuro, nos toca un gobierno nefasto, malo como el de Guillermo Lazo, y un presidente malo y nefasto como Guillermo Lazo. Una asamblea en su legítimo derecho, porque además así está establecido, decide convocar a un juicio político y resulta que el presidente, por muy malo que sea, no va a ser destituido porque tiene bajo la manga el as de la muerte cruzada. Creo que ahí hay que ponerle atención y hay que reglamentar mejor la aplicación de esa figura. Sobre el tema del discurso y del informe del presidente Lazo, ¿qué más podemos comentar? Que fue más de lo mismo, y esto ayer lo habíamos comentado con ustedes, fue más de lo mismo, un discurso lleno de promesas, de cosas que supuestamente se van a hacer ahora en 4, 5, 6 meses y que no se hicieron durante 2 años. Pero además, y con esto concluyo sobre el tema del discurso de Lazo, cualquiera puede hacer edificios, hospitales, escuelas, colegios, carreteras, pero no cualquiera puede luchar contra la mafia y contra la corrupción.
En este gobierno se han dado los casos del Gran Padrino, que no han quedado claros, la participación de Danilo Carrera, poniendo cargos, altos cargos en las empresas públicas, Luque, que está fugado del país. Si son tan honestos, ¿por qué no está Luque en el país? Fue vicepresidente del banco de Guillermo Lasso. ¿Por qué se fue del país? ¿Por qué huyó? Eh, Está el caso Danubio y muchas otras cosas, muchos otros escándalos. Hay un exministro del gobierno de Guillermo Lasso que está siendo investigado, que es este señor Vera. En los días anteriores la fiscalía allanó su domicilio, lo metió preso. Hay muchos escándalos. ¿Pretenden que nos olvidemos? Es otra cosa. Pero hay muchos escándalos que el gobierno debería aclararlos, que debió aclararlos y no lo hizo. Quizás el juicio político era la oportunidad para decir que de todo lo que se le acusaba al gobierno era mentira, pero con argumentos, no con insultos. Lo que necesitamos los ecuatorianos es que el presidente vaya y diga con argumentos que los legisladores que lo estaban interpelando, que lo estaban acusando, que lo estaban investigando, estaban mintiendo. No lo hicieron. Entonces la duda quedó. ¿Qué tanto luchó contra la corrupción el gobierno de Guillermo Lasso con casos como el del Gran Padrino, como el del ministro Vera, como el del caso Danubio, donde estaban consejeros ad honorem? Y a partir de ahí los consejeros ad honorem, todos se fueron a su casa, desaparecieron los consejeros ad honorem, que no eran tan ad honorem, porque si bien no cobraban sueldo, pero estaban haciendo muchos negocios en distintas áreas, ¿no? Aduanas, por ejemplo, en donde se estaban rifando y tarifando los puestos desde $30.000 hasta $3 millones. Una cosa de locos, algo que no habíamos visto nunca. Entonces, ¿de cuál lucha contra la corrupción nos habla el presidente Lasso? Primero. Y después, la lucha contra las mafias y contra la inseguridad. Yo no sé si a ustedes les quedó en la cabeza lo que a mí ayer de la conversación con Juan Pablo Jaramillo, que ha pedido a través del Consejo de Participación Ciudadana la comparecencia del ministro del Interior, Juan Zapata, para que le explique al país por qué durante el 2022 no se invirtió un centavo en seguridad. Es decir, cuando ustedes ven, y esto ayer quienes escucharon esa entrevista lo van a recordar, cuando ustedes ven un patrullero que es empujado por policías y hasta por delincuentes o por ciudadanos que se acercan a ayudar a empujar a los policías. Cuando ven policías asesinados porque no tuvieron chalecos antibalas o porque no tenían ni pistolas ni municiones para defenderse y para poder actuar frente a la delincuencia. Cuando ven las UPC totalmente despintadas, dañadas, sin ventanas, sin puertas, cerradas, sin mantenimiento en general, es porque el gobierno, a través del Ministerio del Interior, no le ha metido un solo dólar a la inversión en materia de seguridad. Que les pagan los sueldos a los policías, a la gente que hace el trabajo administrativo en el Ministerio del Interior, o la misma policía y demás. Está bien, ok. Por lo menos les pagan el sueldo. El tema es que mandan a los policías a arriesgar su vida sin los implementos y las herramientas necesarias frente a una delincuencia que ya hemos visto opera con autos de alta gama, con lanchas rápidas, con metralletas, con fusiles, con pistolas y con todos los sistemas de comunicación posibles porque tienen los recursos para hacerlo. Entonces, ¿de qué lucha contra la delincuencia nos habla el presidente Lasso? Hay un alcalde, el alcalde de Durán, que está en la clandestinidad y que terminó huyendo por salvar su vida. Y que él además lo ha dicho, el gobierno no está enfrentando a la seguridad como debería. Y él, el alcalde Chonillo, entiendo que fue uno de los que les dijo a estas mafias que operan en Durán que con él no van a transar ni van a negociar. Y producto de esa respuesta de Chonillo es que estas mafias mandan un operativo a tratar de interceptarlo y asesinarlo. Y termina falleciendo dos personas, entre ellas un policía y un colaborador del alcalde, que ahora no sabemos dónde está porque salió corriendo tratando de salvar su vida. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno de Lazo por tratar de cuidar y de preservar la vida, la seguridad de los ciudadanos de este país? Creo que muy poco o casi nada. Y finalmente, quiero cerrar el comentario el día de hoy con algo que se me quedó ayer y lo quería tratar y me voy a robar unos minutos. Me va a perdonar el Javi Ojeda, que ya me estaba alertando de que se nos acaba el tiempo.
quiero abordar un tema que, como les decía ayer en la primera entrevista de la mañana, puede resultar intrascendente para algunos. Yo creo que no lo es, no es intrascendente. Eh, el tema del racismo. El fin de semana anterior, a partir de un partido que jugó el Real Madrid en Valencia, España, en el Estadio Mestalla del Valencia, un jugador sudamericano, Vinicius Junior, recibió una serie de insultos racistas. Pero no fue solamente en este partido y el último fin de semana. Es algo que ha sido permanente en varios estadios, en varias ciudades y en varios espacios. ¿Ya? Y esto no es casualidad. Primero porque se trata de España, porque se trata de Europa, porque creíamos que además en estos países la violencia en el fútbol había sido desterrada y vemos que no es tan así. Eh, Se trata de un jugador sudamericano, negro, como es Vinicius, muy talentoso. Y como es talentoso, la justificación de los racistas y de los violentos es que el tipo, como hace piruetas y hace jueguitos y les hace bicicletas de los rivales, juega espectacularmente bien, es un provocador. Y el tipo juega para las tribunas, obvio, para el espectáculo. Ustedes, quienes tuvieron la oportunidad de ver a Pelé, saben de lo que hablo. Quienes vieron a Maradona también saben de lo que hablo. Y quienes hemos visto en los últimos años a Ronaldinho, a Zidane, a Messi, a Ronaldo, sabemos de lo que hablamos. O sea, a los que nos gusta el fútbol. Jugar bien, ser un guapo en la cancha, es ser un provocador, me parece que no. Y eso da lugar a que hayan insultos racistas como los que ha recibido Vinicius, no. Ya. Y ustedes me dirán, pero este loco, ¿qué está hablando de lo que pasa en España con un jugador del Real Madrid? Ayer, en la primera entrevista, yo les compartí un extracto del comentario de un periodista de una radio guayaquileña, que lo vamos a volver a escuchar ahora mismo. Si lo tienes, Javi y Esteban, por favor, ruédelo nuevamente. ¿Lo tenemos o no? Me confirman, por favor. El extracto de Eduardo Peña de Radio Centro. No sé si están ahí escuchándome. Vamos a darles un ratito. A los Alonsos están en el mismo problema de ayer. ¿Ya? El mismo problema de ayer. De gana van a sacar el, el, el Umpa Lumpa que llevo adentro en este momento. Bien, ustedes se habrán preguntado, ¿por qué ayer? ¿Por qué hoy? ¿Por qué vuelvo a lo mismo? Y esto me van a disculpar que me robo estos minutos, pero lo quería comentar porque es algo que lo fomentaron y que lo fueron calentando en España en espacios periodísticos. Eran periodistas deportivos y periodistas que también se dedican a la política. ¿Por qué? Porque a través del fútbol empezaron a fomentar discursos y relatos racistas, xenófobos y anti-inmigrantes. Y en España hay una comunidad española a la que pertenece Margarita Guerrero, que era nuestra invitada, primera invitada de ayer, muy grande, una comunidad ecuatoriana en España que es enorme y hermanos ecuatorianos que también tienen que enfrentar y soportar el ataque racista que existe en Europa, en este caso en España. Discursos que salen desde lo político. En España hay una organización de extrema derecha, son unos ultras, el famoso Vox. Acá hubo candidatos a la presidencia de la República, a la alcaldía de Quito, que firmaron la dichosa Carta de Madrid promovida por Vox. Pedro José Freire, Esteban Torres del Partido Social Cristiano, que ahora han salido a apoyar la candidatura de Dan Topic. Da igual, pueden apoyar la de Dan Topic, la de Otto Sonnenholzner, la de Villavicencio, la de quien sea. El tema es que desde lo político y también desde lo periodístico, mediático y comunicacional fomentan los discursos de racismo. Esto fue lo que dijo un tipo que se llama Eduardo Peña, que no sé ni quién es, de Radio Centro en Guayaquil. Veamos. La agresividad en esta corta campaña que vamos a vivir debe ser dejada de lado. Ya tenemos suficiente violencia en las calles como para que la campaña se transforme en un ring. Y por otro lado, veía un documental en donde los indígenas preincaicos del norte del Perú, del sur del Ecuador, hacían sacrificios humanos para apaciguar a los dioses cuando venía el niño.
No se les va a ocurrir quizá a nuestros indígenas sacrificar, por ejemplo, al señor Isa en aras de que el niño venga menos fuerte. ¿No? Lo dejo ahí rebotando en la mesa porque me parecería una buena idea, Carlos. ¿Le parece una buena idea al señor Peña? Esto había que verlo, nuevamente. Ayer lo vimos, hoy lo volvemos a ver. Primero, empieza criticando la violencia política y dice que esta campaña ojalá no sea tan violenta y que la violencia... Pero se dan cuenta además el nivel de idiotez y de estupidez del comentario del tipo. Empieza hablando sobre la violencia política. Y me van a disculpar ustedes que también me ponga violento, pero no encuentro otra palabra para definir esto que no sea idiotez y estupidez. Entonces él empieza criticando la violencia política. Ojalá la campaña no sea tan violenta. Y no sé qué. Y después dice que ha visto un documental en donde los indígenas del norte del Perú, del sur del Ecuador, para evitar el fenómeno del niño, sacrificaban a gente. Entonces que ojalá la CONAIE hoy vaya pensando en sacrificar a Isa, a quien han tratado de terrorista, de delincuente, a quien lo han maltratado, lo han detenido, lo han secuestrado desde el Estado en aquella protesta de junio. Que lo maten para evitar el fenómeno. El tipo no está pidiendo que el Estado construya obras de mitigación, el Estado en todos sus niveles además, ¿no? Gobierno central, prefecturas, alcaldías, no está pidiendo que el Estado y las autoridades precavidos como deberían ser empiecen a trabajar en obras de mitigación para enfrentar un posible fenómeno del niño que se vendría en los próximos meses, que podría ser bastante crudo para el Ecuador. No, no, él no está pidiendo eso, está pidiendo que la CONAIE y que los indígenas sacrifiquen a Isa, como lo hacían hace 4 o 5 siglos atrás. Este tipo de discursos, este tipo de relatos, este tipo de narrativas, violentas, racistas, clasistas, en algunos casos xenófobas también, son las que provocan cosas como las que hoy está teniendo que soportar un talentosísimo jugador, probablemente uno de los mejores del mundo, en países como España, en donde creíamos que estos fenómenos horribles como el del racismo se habían superado y vemos que no. Estas cosas, estos discursos de esta gente intolerante, violenta, racista y clasista, vamos a seguir permitiendo que estos discursos proliferen en nuestro país, en nuestros medios, en nuestra realidad, en nuestra coyuntura, eso depende única y exclusivamente de nosotros. Pongo sobre el debate nuevamente, ¿ustedes creen que hace falta una ley de comunicación? No que censure, pero sí por lo menos que sancione manifestaciones del corte racista como la de este tipo en un medio de comunicación de Guayaquil. Yo estoy convencido que sí. La libertad de expresión no es una patente de corso para que cualquier periodista que tiene el privilegio que tengo yo de hablarles a ustedes a través de un micrófono y de una cámara todos los días, para que hablen cualquier cantidad de sandeces como las que ha dicho este tipo.